Gracias por continuar con nosotros y esta mañana nos acompaña en el estudio el neurólogo Jorge Salazar para platicar sobre cómo cambia el cerebro de los cuidadores. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Como siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros Claro en el que sí. estudio, doctor, y vamos a hablar de este tema tan importante porque lo platicábamos en la mañana, de qué importante son los cuidadores, porque el cuidador también necesita que lo cuiden, doctor. Es correcto. Por cuidador vamos a referirnos a toda aquella persona que tiene a su cargo, vaya la redundancia, Ajá. pues cuidar, hacerse cargo de las necesidades desde las más básicas, ¿verdad? Hasta las necesidades emocionales o sociales pues, de una persona. Claro. Y el espectro es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, un padre o una madre, pues pueden ser los cuidadores de sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando alguien tiene una enfermedad neurológica? Por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, que es una demencia, es decir, el paciente pierde sus facultades mentales y se va haciendo completamente dependiente hasta para sus cuidados básicos como ir al baño, comer, cambiarse, asearse, pues de las personas que están bajo su cuidado, ¿no? Bueno, pues esto produce una serie de cambios, volvemos al espectro de los cuidadores, ¿no? Desde el papá o la mamá, desde que nace el niño, ¿verdad? Claro. Desde que lo alimentan al seno materno, cambian al bebé, etcétera, lo llevan a la escuela, los apoyan con sus tareas, ¿no? Hasta el adulto mayor que tiene una enfermedad que demanda cuidados 24/7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas, pues produce cambios, ¿no? A nivel cerebral. Sí produce cambios físicos Definitivamente. en el cerebro. Y esto de alguna manera sí se ha visto en varios estudios. No es solamente una cuestión de que cambien su estado de ánimo, ¿no? Ajá. O que por el desgaste que tengan, que en buena medida ese desgaste emocional o síndrome del desgaste del cuidador, que es bastante frecuente en el caso de las enfermedades neurológicas, que se va a manifestar por la presencia de pues esa ansiedad, esa depresión, esa desmotivación asociada a los cuidados del paciente, hace que sean menos tolerantes, que se pongan de malas, que estén irritables, incluso pueden llegar a la violencia física. Claro. Si no llegan a tener ese autocuidado en reconocer pues estos sentimientos o si no se toman los descansos debidos, pues la persona se va descuidando y se va enfermando, pero sí se producen cambios a nivel cerebral. ¿Y qué cambios? Pues básicamente lo que se ha visto es el cerebro tiene una propiedad que es la plasticidad cerebral, se puede adaptar a los cambios. Entonces se ha visto que los pacientes que están al cargo de cuidado de las personas, pues tienen un poquito más desarrollada la sustancia gris, la sustancia blanca, los circuitos, acuérdate que el cerebro tiene una serie de áreas especializadas que se interconectan. Hay toda una red que se va activando e inactivando. Bueno, pues hay redes que normalmente no se activan y que en los cuidadores se van a activar de manera permanente. ¿Sí? Hay áreas como por ejemplo la amígdala, que es un área del lóbulo temporal que tiene que ver con el manejo de las emociones, que va a estar más activa de lo habitual para poder responder a las demandas de la persona, ¿no? O por ejemplo áreas que tienen que ver con la memoria o con la conducta, ¿no? O con la movilidad. Entonces van activando selectivamente ciertas áreas que normalmente pues no están tan activas y se van desarrollando. Va cambiando la memoria de tal manera que se van adaptando a los cuidados que la persona refiere. Pero es muy importante que la persona que esté a cargo de un paciente, sobre todo un paciente con enfermedad neurológica, que puede ser, como te decía, un paciente con Alzheimer o con Parkinson, o quien haya sufrido un infarto cerebrovascular, una embolia, pues va a requerir cuidados físicos de todo tipo, ¿no? Cuidados emocionales. Acuérdate que muchas enfermedades neurológicas se afecta mucho la salud mental, pueden cursar con depresión. Entonces esta labor física y de acompañamiento que va a llevar el paciente puede llegar a desgastarte. Entonces tú como cuidador tienes que buscar apoyo, hay que apoyarse en la familia, en los amigos y cuando sea necesario, es correcto, hay que saber cuándo pedir ayuda, incluso ayuda profesional.
porque toda esta red social de apoyo pues pueden ser los amigos, pero a veces no es suficiente. Para reconocer estos síntomas de ansiedad o de depresión, también es muy importante manejar la alimentación, evitar el aislamiento social, porque son tareas sumamente demandantes, ¿no? En algunos casos, entonces van dejando de acudir a eventos, de socializar, y eso de alguna manera va conduciendo a un deterioro físico y emocional de la persona. Entonces es fundamental saber reconocer esto. ¿Por qué? Porque pues nadie está preparado para ser el cuidador muchas veces. Incluso a lo mejor apoyarse en cursos de capacitación, ¿no? Que ahora hay muchas asociaciones que brindan este tipo de apoyo. Por ejemplo, aquí en Yucatán hay una asociación local para pacientes, para familiares de pacientes con Alzheimer o para pacientes con enfermedad de Parkinson, que con cierta regularidad ofrecen cursos, muchas veces sin costo, en donde se les da información, comparten experiencias. Esto es algo muy positivo, ¿no? Enriquece mucho el cuidado del paciente, ya que si el cuidador se nos enferma, pues ahora quién cuida al cuidador, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y esto cada vez, lamentablemente, lo vemos con más frecuencia, ¿no? Y muchas veces no son conscientes, Nancy. De repente la persona, la hija o la hermana que está al cuidado del papá o de la mamá con Alzheimer, pues ahora sí que ya nadie la va a visitar porque dicen, ya casi nos muerde, ¿no? O está de malas todo el tiempo. O sea, va a estar quejando, ¿para qué? Como quiera ya tienen como solucionado el problema. Empiezan los conflictos. Muchas veces tiene que ver con este desgaste del cuidador, pero nadie se acerca a preguntarle, oye, ¿te sientes bien? ¿Necesitas apoyo? ¿Cómo estás? Pero no hay que esperar a que nos solucionen el problema. Uno tiene que también saber pedir ayuda y saber decir no. Hay muchas tareas demandantes que requiere el decir no. ¿No? Entonces, ¿para qué? Pues para que tú te sepas cuidar de todas estas pues enfermedades. Al final te terminas enfermando por ansiedad o depresión, ¿no? Doctor, ya sé que ya hablamos un poquito de esto, pero me gustaría ser muy puntual. ¿Qué señales nos indica que un cuidador está sobrepasado? ¿Cuáles serían como estas señales de alerta para aquellas personas que nos están viendo y que tienen a su cuidado a alguna persona, sepan y que digan, ok, momento, aquí tengo que ir con un profesional? Bueno, desde luego pueden ser datos de ansiedad o de depresión. No duermen, no comen, o suben de peso en exceso o bajan de peso. No pueden conciliar el sueño, se sienten en estado de alerta todo el tiempo o tienen una dependencia psicológica hacia el paciente. Es decir, si tú le dices, oye, vamos a dar la vuelta, ellos bajo ningún concepto se quieren despegar del paciente, ¿verdad? Porque piensan que su ausencia va a cambiar o va a llevar a un desenlace fatal al paciente. Ese puede ser un dato. La irritabilidad, los conflictos. Le preguntan, oye, ¿tú cómo estás? ¿No? Y de momento viene una mala palabra, ¿no? O una mala cara, o los sarcasmos, ¿no? Las ironías, que es un tipo de violencia verbal. Entonces, de alguna manera esto nos puede estar indicando que la persona se está enfermando. Y muchas veces no es consciente, ¿no? Y ahí es tarea pues de todas las personas que están alrededor del cuidado. Pero es muy importante que esta tarea, que es responsabilidad de toda la familia, no de una persona, ¿verdad? Se comparte esta información y cuidar mucho al cuidador, que es un elemento fundamental. Si estamos hablando de que hay enfermedades donde vas a depender hasta de las actividades más básicas, pues del cuidador, imagínate un paciente a quien no se le alimente de manera adecuada, ¿no? Pues esto lo puede llevar a una desnutrición, a que broncoaspire, a lo mejor ya haga una neumonía, ¿no? O que esté con una falta de higiene que lo conlleve a otro tipo de problemas, o que no acuda a sus citas, ¿verdad? Porque no hay quien lleve a papá o a mamá, porque todos están demasiado ocupados. Entonces, un elemento fundamental hoy en día de nuestra sociedad son los cuidadores. Y esa tarea, al menos en Yucatán, al menos en la ciudad de Mérida, a mí me ha tocado ver que es en las mujeres. Generalmente es una hija o una hermana que no tiene otras responsabilidades y que se le asigna este papel. Entonces, pues yo creo que es un reto, ¿no? Cuando alguien, desde que te den un diagnóstico de alguna enfermedad neurológica que sea progresiva, que sea discapacitante y que requiera cuidados, pero nos tenemos que centrar no solamente en el paciente, sino también en el cuidador. Entonces, este tipo de talleres son importantes, ¿verdad? Que los tomen. Es importante el autocuidado, que la persona que esté bajo el cuidado, toda la familia que esté alrededor,
pues también estén muy pendientes de este cuidador, ¿no? Necesita vacaciones también, Que lo volteen a ver, doctor. Y si caen en depresión, pues buscar ayuda profesional, ¿por qué no? Claro. Claro, que es lo más importante. Doctor, pues ya se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por toda esta información y díganos en dónde la gente lo puede encontrar. Claro que sí, Nancy, estamos en la Clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, claro que sí. Claro que sí. Doctor, nada más rápidamente, cuando dice acérquese con un profesional, ¿este sería un psicólogo, un psiquiatra? Es correcto. Cualquier médico capacitado, ¿verdad? Ajá. Puede detectar estos síntomas y cuando es necesario, ¿verdad? Canalizarlo con un especialista que puede ser un psicólogo o un psiquiatra en salud mental. Claro. ¿Verdad? Que son los quienes tienen más experiencia en el manejo de este tipo de Que casos, pero seríamos todo médico es capaz de detectar esto, ¿verdad? Y Aquí de lo dar una serie, importante es levantar la mano. Pedir correcto, ayuda. Doctor, pues correcto. ahora sí ya estamos completos. Muchísimas gracias Claro y que lo sí, esperamos Nancy. la próxima semana, Nos si Dios vemos quiere. la próxima semana. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Ya volvemos.